El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la bienvenida al capítulo 9 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre me encuentro con Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás? Muy bien, María José. ¿Y tú cómo estás? ¡Nerviosa! ¿Por qué? No, emocionada. Por el calibre de nuestros invitados. Sí. Oye, yo estoy súper contento porque la semana pasada, el jueves, celebramos el Día del Bibliotecario. Una de las fechas sin duda más importantes para nuestra institución. Está el aniversario de la biblioteca, sí, y el Día del Bibliotecario, que son nuestras festividades tal vez más importantes. Absolutamente. Sí. Así que extendemos nuevamente un saludo muy cariñoso a todos los bibliotecarios y bibliotecarias que trabajan en la Biblioteca Nacional sobre todo, pero también obviamente en otras bibliotecas. Los de la Biblioteca Nacional son un lujo. Sí, nada que decir. Oye, te quería hacer una pregunta. ¿Qué formas tiene una biblioteca? Muchas. ¿Sabes? Esa es una de las preguntas que se hizo una de nuestras ilustrísimas invitadas. Puede ser una bicicleta, una caja, un bote. Lo importante es llegar con los libros hasta los lugares más imposibles y establecer redes que pueden incluso salvar vidas. Además de bibliotecas, vamos a viajar en el tiempo. Te voy a invitar a ti y a todas las personas que nos están escuchando, porque no solo vamos a hablar de la Biblioteca Nacional, sino que también de lo que había antes, en ese mismo lugar de la ciudad de Santiago, o mejor dicho, de quienes estaban antes en ese espacio. Así que hoy vamos a tener un programa con grandes mujeres. Qué bueno, me encanta. Sí. Por eso estoy nerviosa, estoy ansiosa. Quiero presentar a nuestra invitada. Voy a partir diciendo que, graduada en la Universidad de Chile en bibliotecología, comenzó a ejercer su profesión a fines de la década del 70. Gracias a su impulso y creatividad, se convirtió en una destacada bibliotecóloga cuya trayectoria profesional ha estado profundamente vinculada al fomento de la lectura, la gestión cultural y especialmente al desarrollo de bibliotecas públicas en todo Chile. Su compromiso ha dejado una huella significativa en el desarrollo cultural del país y también en el extranjero. Decidió ampliar sus conocimientos en instituciones internacionales de renombre, como la Biblioteca Internacional de la Juventud en Múnich y Joie par le Livre en París. Durante 17 años residió en Venezuela, donde desempeñó un papel significativo en el ámbito bibliotecario y cultural. Fue directora del programa de documentación e información del Banco del Libro y coordinadora del proyecto interamericano de lectura infantil de la Organización de Estados Americanos. En 1993 regresó a Chile y asumió la dirección del sistema de bibliotecas públicas hasta el año 2000. Posteriormente, entre el 2000 y el 2006, fue directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, más conocida como la DIVAM. Fue también miembro del Consejo Nacional del Libro en representación de la DIVAM y subdirectora de la Biblioteca Nacional de Chile. Durante su gestión impulsó diversas iniciativas para acercar la lectura a la comunidad, como las bibliotecas sin muros, las cajas viajeras, las bibliolanchas, las bicilibros, carretas con libros y los bibliobuses. Y para nosotros, una de sus iniciativas más significativas fue impulsar nuestra joyita, el sitio Memoria Chilena. Además de su labor en la DIVAM, ha sido miembro de organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, la Asociación Internacional de Alfabetización y la Organización Internacional para el Libro Juvenil. Entre 2007 y 2009 fue directora de la Fundación Andrónico Luksic. Además, se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación Democracia y Desarrollo, fue asesora del programa de lectura de la Organización de Estados Iberoamericanos y actualmente es miembro de la Fundación del Museo Precolombino. Además, ella tiene muchos otros méritos que no alcanzaríamos a mencionar, por supuesto, en este programa. Hoy nos acompaña la inigualable Clara Butnik. ¡Bravo! Bienvenida, Clara. Nunca nos habíamos demorado tanto en presentar a un invitado porque tu currículum es impresionante.
Porque soy muy vieja, es una vida muy larga. No, pero de muchos además, méritos. Y además muy generosos ustedes. No, tú generosa por aceptar nuestra invitación, así que estamos felices. Déjame partir vinculándolo con lo que dije hace un rato. El jueves pasado celebramos el Día del Bibliotecario. Día que se conmemora porque en esa fecha se creó el Colegio de Bibliotecarios en 1969. Y reconocemos la labor esencial de los bibliotecarios y bibliotecarias en la promoción de la lectura, el acceso a la información y la cultura del país. Tú decidiste estudiar bibliotecología en la Universidad de Chile. ¿Qué te motivó a iniciar ese camino? Si soy franca. Sí, por favor. Porque era menos complicado que otras carreras. Yo tenía 3 hijos. Nada más. Ya. Voy a ser bien franca. Sí, por Ahora, supuesto. la lectura siempre me ha fascinado. El área cultura también. Pero entrar a esa escuela fue por eso. Y en ese momento la Escuela de Bibliotecología en la Universidad de Chile era fascinante. Porque tú los ramos técnicos eran muy pocos. Y lo que tenías era psicología, sociología, filosofía, literatura. Con la escuela, con quienes estudiaban filosofía, con quienes estudiaban psicología. O sea, realmente era una carrera bien fascinante. Te daba una visión muy amplia de las humanidades. Totalmente. Yo me acuerdo que a la gente que estudiaba literatura, por ejemplo, le daba mucha rabia que me sacara una mejor nota que ella en una prueba, porque era lo mismo. O sea, entonces era una visión muy, muy amplia. Y si bien así me gusta, a mí me fascinan los libros, a mí me gusta la gente. Yo quiero a la gente, quiero al mundo. Sí, es que entonces, a veces los libros nos ayudan a entender a la gente. Entonces, por eso me gustan los libros, porque Claro. los libros nos ayudan a entender, nos ayudan a conocer y nos ayudan a relacionarnos también mejor con todos, sin discriminaciones, conociendo mundos distintos, conociendo gente distinta, y eso es inapreciable. Entonces iniciaste este camino casi por casualidad. El camino de la bibliotecología, Sí. por casualidad. Pero el camino de las comunidades no. Esa fue una elección. No, eso fue elección. No, es que yo les quiero contar que antes de bibliotecología yo estudié Derecho. Ya, No me gustó, me salí. ya. Pero además me casé, pero no me gustó. Pero ahí también se trabaja con gente. Pero ¿sabes qué? Cuando me di cuenta que había que estudiarse los procedimientos de memoria, encontré que eso no podía ser. No, O sea, que no el tenía Código sentido. Civil completo de No, memoria. en ese entonces se estudiaba así. No, pero descubrí el camino. Tuve la suerte de que la primera biblioteca en que trabajé me dejó marcada. Me dejó ¿Cuál? marcada una biblioteca chiquitita en Providencia. Ya. De gente que ya no está porque le echaron todo, a la dictadura lo echó a todo. Pero yo me había ido antes. Pero había una directora de biblioteca, Alicia Greve, que es una joya de mujer. El otro día estábamos hablando con alguien que trabajamos que nos marcó. Ya. Y esa biblioteca a mí me marcó. Imagínate que éramos tan comprometidas con lo que hacíamos, que por ejemplo alguien leía literatura chilena de tal fecha a tal fecha, otro leía la literatura del momento, como para poder contestarle a nuestros usuarios que quieren leer. Entregar información Entregar precisa, información útil. precisa. Cecilia Bechá, que ha escrito muchos libros para niños y que ha sido muy importante en la literatura infantil chilena, siempre dice que ella la marcó la Biblioteca de Providencia para la literatura. Bueno, justamente de ese impacto era un poco lo que queríamos dar cuenta con este extenso currículum que contábamos de tu trayectoria. Y en ese sentido, ¿tú estás convencida que los libros, la lectura, la cultura en general puede tener un impacto en la vida de las personas? Mire, yo te diría, los libros en sus diferentes formas, porque ahora ya estamos hablando también de otro tipo de libros. Sí. Pero yo creo que la cultura en general Sí. impacta en la vida. Yo creo que, es decir, el poder oír una buena música, el mirar un buen cuadro, no tiene por qué ser original, pero ver un buen cuadro que te impacte. Conocer en los libros otras vidas, otros mundos, otros países. Conocer otra gente, darte cuenta que hay gente buena, no tan buena, y bárbaros en todas partes. Eso es tan importante. Formar comunidad es importante. Y por eso que yo le di tanta importancia a las bibliotecas públicas, Sí. que en ese entonces les aviso que eran de una pobreza total, que eran vitrinas cerradas con llave.
Había mucho por hacer entonces. No, la primera guerra fue abrir las vitrinas. Claro. Y eso les aviso que fue una guerrilla. Pero cuando ya se abrieron 2 o 3, los demás siguieron. Pero olvídense, computadoras no había nada. Yo venía de España, pues yo después de Venezuela trabajé en España. Y cuando llegué no había un computador. Yo decía, ¿cómo se comunican con las regiones? Y conseguí con la OEA los primeros 13 computadores, uno para cada región. Porque creo que, a ver, estamos en otra era y hay que sumarse a esa era. Claro. Sí, y siempre hay pioneros que son los que dan los primeros pasos. Ahora eso no quiere decir que se olvide el libro de papel. O sea, yo por lo menos leo de las dos maneras. Leo en papel y leo en digital. En digital, sí. ¿Y cómo afrontabas también este trabajo más territorial? Tú decías recién que tenías un computador por lo menos para cada una de las regiones. Chile es súper largo, es difícil de trabajar en ese sentido. ¿Cómo lo pensabas tú? ¿Cómo eran los equipos que tú formabas? No. ¿Qué pensabas todos los días, Clara? Mira, yo pensaba todos los días cómo hacemos que la gente lea y cómo hacemos que los pocos libros que tienen lleguen a la gente. Y entonces la gente, es que la verdad es que uno no hace nada sin gente. Empecé a conseguir entusiastas que concursaban los programas del Fondo del Libro. Y todos estos programas, la bicicleta, todas estas cosas que ustedes nombraron, la gente se le ocurría. Y uno los apoyaba. Y cuando resultaba en un lugar, querían hacerlo en otro lugar. Y yo les diría que en esa época, incluso creo que había más iniciativas que la que hubo después, fíjate. En el sentido de, no todos dependemos de la computadora. Es muy importante, pero no es todo. No, sobre todo de la voluntad de la gente, del entusiasmo. Fíjate que cuando yo trabajé en la Fundación Democracia y Desarrollo de Ricardo Lago, inventamos, por supuesto, un programa para bibliotecas. Y llamamos a concurso a todas las bibliotecas. Y solo se presentaron 30, creo, de las cuales teníamos posibilidad de trabajar con, ya no me acuerdo exactamente, pero 22. Y la idea era la siguiente: que cada biblioteca con su comunidad propusiera qué le interesaba. Que surgiera desde ellos. Surgiera de la comunidad. La participación, perdón, pero ahora está como de moda. ¿Esto de qué época estamos hablando, por ejemplo, Clara? Eso debe haber sido... No, cuando empezamos con las bibliotecas públicas, debe haber sido el 90, a ver, sí. Los 90. 96, por ahí. Claro, porque ahora las metodologías participativas, los espacios culturales, está como ahora en boga. Yo les mostraría la primera, contraté un sociólogo, un historiador social, eran 4 personas, recorrieron todo el país, con papelógrafo. Claro, con papelógrafo. Y con tiza, enseñando cómo hacer participación ciudadana. Y la gente se asustó un poco, no estaban acostumbrados, porque eso significa que tú tienes que entregar más también. O sea, es más ese equipo fue, yo todavía tengo esos papeles guardados porque son de verdad una joyita, una reliquia. Claro. Lo podríamos ver algún día, claro, ¿no? Ningún problema. Incluso yo hice clase, en Bolivia, en Colombia, creo, y en Costa Rica, con esas metodologías. Claro. Que no había otra. Y así como tú llevaste estas ideas a estos países de la región, también tú viviste en Venezuela, en España, conoces muchos países del mundo. ¿Viste ahí algunas iniciativas que quisiste implementar aquí en Chile? Sí, yo le debo mucho a Venezuela. Ustedes no saben, las bibliotecas públicas en Venezuela eran una joya, solo comparable a las bibliotecas escandinavas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué características las hacen tan especiales? Era, primero que había bibliotecas hasta en los pueblos más pequeños, porque había una directora de bibliotecas que era una joya. Entonces adaptó las casas para que hubiese bibliotecas en cada parte y siempre comprometiendo a la comunidad. Entonces muchas de las ideas eran estas. O sea, la verdad es que Venezuela, yo cuando fui a hacer un seminario, después fui a hacer me mandaron un seminario en los países escandinavos. Yo decía, pero si Venezuela está tan bien como los países escandinavos, con la única diferencia es que en los países escandinavos las bibliotecas arquitectónicamente eran una joya porque estaban construidas para eso. Claro.
Pero, Clara, me llama mucho la atención también, el tema del impacto que habíamos mencionado, también la incorporación del trabajo colaborativo junto con la comunidad, una cuestión muy participativa que no solamente queda circunscrito, a la biblioteca, porque quiero hablar del Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio, ¿tú te das cuenta lo que es ahora? O sea, sí. El primer día fue espantoso. A la Marta creo que fue, la miraban como loca y a mí como yo trabajaba con ella éramos dos locas. Pero mira lo que es el Día del Patrimonio. Un fenómeno. Pero tú te das cuenta que eso debiera ser todos los días. Si tú piensas, una locura, que la gente llene la Biblioteca Nacional del Día del Patrimonio, cuando la Biblioteca Nacional está abierta todos los días. Y eso te digo, pasa con los museos, pasa con el precolombino. Este año el precolombino tuvo 17.000 personas, yo no sé cómo lo hicieron. Pero está abierto todos los días. Ya, pero cuéntanos de ese primer día y cómo nace la idea de la verdad es que la idea del patrimonio nació de Marta Rucoque. Sí. Y Marta insistió, yo quiero el Día del Patrimonio, y habló con amigos de ella, y le ofrecieron incluso una avioneta que iba a tirar unos papeles diciendo, llamando al Día del Patrimonio, pero nada de eso pasó. Entonces, desesperada, dijimos, no, algo tenemos que hacer. Y compramos unos globos blancos. Me da risa que te dé risa. Es que me da risa, porque nos da risa. Y estas dos señoras que la verdad parecían locas, empezaron a tirar globos blancos desde la ventana de uno de los pasillos, que comprende aquí, yo creo que no le importó a nadie. Y otros compañeros salieron con los globos blancos a la calle Ahumada. Pero que no impactó mucho, creo yo. Pero el año siguiente Ricardo Lagos decretó el Día del Patrimonio. Entonces ya era un decreto presidencial, era otro cuento. Entonces, hay una formalidad y se empezaron a sumar instituciones que tú no podías ver, por ejemplo, qué sé yo, la Embajada de Brasil, el Banco Central, todo eso. Claro. Y yo me acuerdo de haber ido esa primera vez, el embajador de Brasil me dijo, ven, avísame, te voy a buscar. Y yo fui, pero me puse en la cola. Una usuaria más. Un ciudadano más. Sí, un ciudadano claro. más. Y me encantó esa idea. ¿Sabes por qué? Porque delante mía había una señora, no sé, del Barrio Alto, lo más elegante, y detrás mío había una señora bien de población, y que se notaba que era así como, voy a conocer una embajada, ¿qué será una embajada? Sí. Y empezaron a conversar entre ellas. Y yo dije, qué fantástica esta idea. O sea, no solo van a conocer algo, sino que se va a conocer gente. Sí. Y el problema que tenemos en Chile, que no nos conocemos, porque depende de donde tú vivas, a quien conoces, va a empezar a funcionar de otra manera. Entonces ahí está reflejado un poco el espíritu del Día del Patrimonio. Exacto, ahí está el espíritu del Día del Patrimonio. Un día de encuentro también. Un día de encuentro. Y viste, mira, cómo ha sido el encuentro de grande. Pero ese encuentro debiera ser todos los días de la vida, así que... Yo te iba a preguntar, ¿qué opinas del Día de los Patrimonios en la actualidad? Porque tiene un impacto súper grande, se suman también espacios que tal vez en un primer momento tú con Marta no los pensaban. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves ahora? No, lo veo como, veo como que primero que a la gente le interesa, y eso es maravilloso. Segundo, que tú le estás abriendo las puertas de muchas instituciones a gente que le interesa, que también es fantástico. Pero yo sí creo que esas puertas deberían estar mucho más abiertas, no solo el Día del Patrimonio, sino los días del año. Sí. Entonces encuentro que en Chile lo que nos falta es eso. Nos falta abrir las puertas a la comunidad en diferentes aspectos, todos los días del año. Sí. Pero bueno, ahí se sembró una semilla. Semilla maravillosa. Que está dando frutos hoy día. Y y quien conoció una vez algo va a querer volver a ir. Imagínate los niños que conocieron la moneda, si esa es una cosa que... Y encima que el presidente lo reciba. Por supuesto. Tú comprenderás que eso te marca en la vida. Sin duda, porque para querer algo hay que conocerlo primero. Claro, te marca. Yo quería, perdón la autorreferencia, Clara, pero bueno, aquí todos trabajamos en estas instituciones, no solamente en la biblioteca actualmente, sino que también hemos tenido recorrido en otros lugares. Y también creo que es súper importante lo que pasa con los trabajadores y trabajadoras de estos espacios culturales, porque hay un compromiso súper grande, uno está ahí con todo el cariño del mundo recibiendo a las personas que, como tú bien dices,
tal vez no se les ocurre el resto del año que estos lugares también son espacios que se puedan visitar. Entonces yo también quería hacer una mención a estas personas que estamos habitualmente también ahí como invitando, convocando. Lo que te quiero decir es que yo les dije, lo dije de pasada, pero nada de esto se puede hacer sin equipos, sin gente. Tú comprenderás que, no sé, el búho en Coyhai, que la lancha no sé dónde, la biblioteca, son gente que lo hacía. Por supuesto. Eso no lo hace un director o una subdirectora, no. Eso lo hace la gente que trabaja y que tiene espíritu y ganas de trabajar con la gente. Sí. Pero para eso tienes que buscar gente que le guste a la gente. Sí, eso es fundamental. A mí no me gustan las fichitas, me gusta la gente. Adscribimos ambos con Juan Pablo. Bueno, y como si fuera poco, Clara, que estuvo involucrada directamente en la creación del Día de los Patrimonios, también es motor y parte fundamental de otra iniciativa que a nosotros nos llena de orgullo, que es el sitio Memoria Chilena. Porque eso sí que es una maravilla, eso ha democratizado el conocimiento, hace que nuestros contenidos lleguen hasta el último lugar del mundo. Entonces es difícil describir el aporte fenomenal que ha sido Memoria Chilena. Cuéntanos un poco. Memoria Chilena es un aporte maravilloso. Mira, Memoria Chilena salió con una muñeca, la Memoriosa. Sí, fan de la Memoriosa. ¿Qué crees tú que tengo en mi velador? La Memoriosa. Una Memoriosa. Y no la saco, la lavo y ahí está la Memoriosa. Porque creo que la Memoria Chilena, bueno, es fantástica en todo sentido. Te da a conocer lo que tú no conocías. Sí. Está de acceso a todo el mundo. Y lo que ha tenido Memoria Chilena es que ha tenido un equipo muy bueno. Sí. Porque sin ese equipo, Memoria Chilena no habría salido adelante. Les voy a contar que cuando... A mí se me ocurrió Memoria Chilena, yo me la copié nomás. ¿A quién? ¿De dónde la copiaste? No, de todas partes. Cuando un poquito de aquí, cuando uno iba, claro, a Estados Unidos, tú tenías la memoria, y ibas acá, tenías la memoria, y un día dije, ¿y por qué no tenemos Memoria Chilena? Pero había un ensayo antes, que fue la Biblioteca Cervantes. Que nos estábamos acordando ahora. La Biblioteca Cervantes estaba financiada por españoles. Sí. Y les había ido pésimo en todas partes, porque nadie los recibía. Entonces a mí me dijeron si podíamos hacer algo con ellos. Y que sí, pero plata no tenemos. No, me dijo, si nosotros ponemos 2 personas, si ustedes son capaces de trabajar con 80 libros al año, es un fantástico. Y yo dije, ¿por qué no Memoria Chilena? Una de las personas que trabajaba conmigo, que no voy a dar su nombre, dijo, otra de las locuras de la ciudad Clara. Y salió. Efectivamente, era otra de las locuras, pero de las locuras que se concretan. Pero como les digo, eso fue después de un viaje que yo venía llegando. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué los otros países sí? ¿Por qué nosotros no? Si podemos, tenemos gente capaz. Y el equipo ha sido fantástico, porque eso, vuelvo a repetir, sin equipo no hay nada. Y no voy a hablar de fracasos, pero cuando hay fracaso es porque los equipos fracasan. Sí. Fracasamos todos al final, ¿no? Claro, todos. Sí. Yo solo quería complementar las fechas más o menos, no quiero ser tan exacta, pero por ejemplo, también no me hables de fecha. No. Pero ambos proyectos, tanto el Día del Patrimonio como Memoria Chilena, ya son 20añeros. Sí, entonces me parece súper importante también, no solamente el impulso inicial, que obviamente tú estuviste ahí formando esto, sino que también cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Eso es lo que te dije, que lo maravilloso es cómo se ha mantenido y cómo ha crecido. Sí, ahí hay 2 cosas, buenos cimientos y buenos equipos. Tal cual. Por eso se sustentan en el tiempo por eso y crecen. Y cuando no hay buenos equipos, quedan ahí, ¿no? Para nosotros es impresionante escuchar la cantidad de investigadores, escritores, docentes, profesores que consultan Memoria Chilena y lo tienen permanentemente a la vista porque es una herramienta fundamental para sus trabajos. Mira, yo conozco mucha gente de fuera de Chile y muchas veces me han comentado lo maravilloso que es para ellos Memoria Chilena. Es que de verdad es un lujo. Así es. Es un lujo. Y no vayas a creer que tampoco fue tan fácil al comienzo. ¿Cuáles fueron las dificultades mayores? Yo me acuerdo, por ejemplo, les voy a contar una infidencia. Por favor, persona que desgraciadamente me da pena esta muerte, no lo puedo refutar. Pero pero tampoco puede decir nada. Cuando quisimos poner algunos poemas de Neruda, me dijeron, no, todo lo que sea Neruda hay que pagar derecho a autor. Entonces que yo... Quiere decir que Neruda no va a estar. Entonces, no va a estar. Entonces yo le amigué a Juan Agustín Figueroa, que era el presidente de la Fundación Neruda, y le dije, mira, Juan Agustín, yo voy a poner un letrero ahí que diga,
el poeta Pablo Neruda no está porque la fundación quiere que le paguemos. Me dijo, pero tú estás loca, no has hablado conmigo. No, yo no estoy loca. O me dejas poner a Neruda o eso se va a poner Claro, así. claro. Por supuesto que Neruda estuvo. Sí, es que Pero- imagínense la memoria chilena sin Neruda. Neruda. Aunque la memoria chilena parece que se le olvida a la memoria chilena, no a esta memoria Sí, sí, chilena, sí. a la memoria. Sí. Parece que se le ha olvidado Neruda, a mí me impacta. Neruda no existe. Bueno, hay otras lecturas también, claro. Hay No, tiempos que han cambiado no, todas esas cosas, claro. Pero por ejemplo, la Gabriela Mistral como premio Nobel existe. Sí, por Y supuesto. Neruda no existe. Ujú. Hay otros problemas ahí. Claro, cómo se revisitan desde la actualidad. Claro. Sí. Bueno, siempre hay que reivindicar la obra, Hay que reivindicar. que es monumental. No sé, para mí el Sí. gran poeta, sí, Sí. yo. Sí, de hecho, una de las preguntas que queríamos también hacerte, que ya obviamente lo hemos conversado un poco, es sobre la vinculación directa entre patrimonio y memoria, pero creo que tanto el Día del Patrimonio como Memoria Chilena, además de contener la palabra y el concepto en su mismo nombre, también apuntan mucho a lo que tú nos has conversado de los equipos, del territorio. Claro, estoy haciendo un poco en resumen también de lo que hemos conversado, pero ahora creo que invitarte a proyectar al futuro. ¿Cómo ves tú todo esto hacia adelante? Ay, lo quisiera ver bien. Bueno, Memoria Chilena la veo bien, yo creo que sigue Ya, creciendo, súper. espero. La Biblioteca Nacional también. Hay problemas que yo creo que hay que resolver, como el archivo, por ejemplo. Creo que el Archivo Nacional tiene problemas tecnológicos, eso hay que resolverlo, porque es muy importante. Sí. El otro día me llamaba una periodista de la Universidad Católica para decirme por qué usted entregó el archivo del presidente Lago a la Universidad de Diego Portales y no al Archivo Nacional. Le dije, si tú me preguntas a mí, yo creo que todos los presidentes debieran estar en el Archivo Nacional, pero tienen que estar a modo siglo XXI, no pueden estar en una salita solo para algunos investigadores. Entonces, como eso no se podía, y la Universidad de Chile me dijo que tampoco podía, lo llevé y ahí está. O sea, está al alcance de todo. Y Sí. ese es un archivo que no es de un presidente, el archivo es muy largo, porque Claro. es de mucho tiempo, es un archivo histórico importante. Y el mundo de la cultura en general, ¿cómo lo ves? Se habla tanto No, de Creo que al mundo de la cultura nos falta mucho para que de verdad llegue a toda la gente. La cultura no es necesariamente una obra de teatro. No es necesariamente un concierto. La cultura somos nosotros, somos lo que dejamos, somos lo que comemos, somos lo que miramos, somos como nos hablamos. Y todo eso yo no siento que esté reconocido, salvo en espacios. Sí. En Memoria Chilena está reconocido, el Día del Patrimonio se reconoce mucho, pero falta mucho. Sí. ¿Tú estás contenta con lo que has dejado, Clara? Ah, sí, feliz. Sí. Feliz. Y feliz también de haberlo dejado. Les voy a contar una infidencia. El día del patrimonio, ¿saben cómo celebré el primer día del patrimonio cuando yo me fui a la biblioteca? ¿Cómo? Me quedé en cama. Es lo que nos pasa a todos. Bueno, pero Me quedé feliz en cama. es el descanso merecido, nada más. Absolutamente. Una última cosita, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Bien, Ya. bien. Yo espero que sean las nuevas generaciones quienes estén al frente de todo nuestro quehacer, porque yo creo que por ahí veo. Me da un poco susto que las viejas generaciones los frenen. Sí, pero bueno, al menos lo que yo veo, por ejemplo, hablando en términos de género, las mujeres, las nuevas generaciones, mujeres muy empoderadas. Muy empoderadas, con ganas de ganar espacios, de hacer muchas cosas y dejar un sello también. Así que Mire, a ellas les tengo mucha fe. Yo tengo nietas y tengo bisnietos. Entonces me reúno mucho con gente joven, con bueno. las amigas de mis nietas, con las amigas de mis nietos, y por ahí veo que está el futuro. Perfecto. El Claro. presente también. También. Súper importante eso, lo hemos hablado también acá. No solo para construir futuro hay que tener un presente también Sí, súper consciente. sí, exacto. José nos pilló el tiempo. Sí, De nuevo. Sí, pero yo estoy muy contenta, estoy súper inspirada, Clara. Muchas gracias por venir a la proclama. Estamos, pero de verdad de gala con tu presencia. Gracias a ustedes y qué bueno que tengan la proclama. Me parece maravilloso. Gracias a ti, Clara, y esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Vamos ahora a disfrutar nuestro archivo de la palabra. Palabras que resisten al olvido. Voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando.
poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. ¿Quién es quién en las letras chilenas? Fue el nombre de un ciclo de conferencias organizado por Oreste Plat y la agrupación de amigos del libro. Estas presentaciones se efectuaron regularmente en el Museo Benjamín Vicuña Maquena y se extendieron desde 1976 hasta 1985. Durante estas conferencias, la agrupación de amigos del libro pidió a cada autor y a cada autora invitada a que elaboraran un ensayo autobiográfico en el que describieran parte de su infancia, pasando por su etapa escolar hasta llegar al momento en que se iniciaron en la literatura. Luego se les pedía que se refirieran a su obra actual y explicaran su aporte a las letras chilenas. Por su parte, el escritor Alfonso Calderón publicó poesía, novelas, ensayos, memorias y diarios íntimos, así como también crónicas y comentarios en diversos periódicos. Realizó además un invaluable aporte a la difusión de las letras nacionales en su beta de editor y compilador. Por su destacada trayectoria en la creación y difusión literarias, fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1998. El siguiente extracto proviene del Archivo de la Palabra y en él escucharemos parte de la intervención de Alfonso Calderón en el ciclo ¿Quién es quién? De las letras chilenas, grabada en el Museo Vicuña Maquena en 1977. Sobre mi abuela he escrito una estampa en mi novela Toca esa rumba, Don Aspiazu, y creo que puedo citar de allí porque con ligeros aderezos corresponde a una imagen más o menos real. Quizás sea ahora mismo, no sé dónde, abuela continúa abriendo por las tardes el arcón y organiza su galería de santos predilectos, y mártires, y vírgenes, con papel plateado y cartones de chocolate Costa, y estira el abanico del año del terremoto, y uno a uno los programas de zarzuelas del Teatro Odeón de Salvador Donoso, que entonces se llamaba la Calle del Teatro, y sacaba chispas con el guitarrico, y su gran prendedor para sombreros, cuya reyesía brotaba de una extraña piedra verde, como huevo del ave rock, y la pieza autografiada que repartieron en el concierto de Osmán Pérez Freire a todos los que ahora están muertos. Los puños postizos del abuelo, que él se sacaba religiosamente a las horas de comida, antes de salir frenético a la calle, regalando dinero para que la gente comprara dentaduras postizas, paragüeros, guitarras, viajes por mar a Arica, listo para averiguar al día siguiente qué se hizo a la plata, quién me trajinó el pantalón. Y abuela tomaba entonces el libro de lectura de José Abelardo Núñez y narraba espléndidamente la historia de los músicos viajeros y del niño con dientecitos, dicen que era el cachudo, aquel que reventó al oír a un labriego mascullar un admirativo Ave María, o las cartas de la amiga Hortensia, sin dejar de recordar el piano que tuvo en Quilpué, también lo vendió mi abuelo, donde una noche Armando Carrera tocó Cuando el amor muere, y decenas de revistas con fotos de falsos condes rusos, magnates suicidas, La Bella Otero, La muerte de Sarabel, un mantón de Manila, que parecía tan hermoso, pero que al tocarlo se iba deshaciendo, sin dejar de esparcir un puñado de dolores perdidos, de fragmentos de copas, creía yo, volatilizadas en las manos del conde de Luxemburgo. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de Panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Seguimos conociendo nuestra Biblioteca Nacional.
Esta vez el panorama nos invita a observar y conocer el edificio que aún nos cobija y que abrió sus puertas en el año 1925. La muestra El Palacio de los Libros recorre mediante fotografías desde sus inicios el proyecto de la construcción de la Biblioteca Nacional de Chile, el antiguo convento de la Orden de las Hermanas de Santa Clara, su demolición, el levantamiento del nuevo edificio y el impacto urbano que este tuvo. Hay fotografías de los primeros usuarios e imágenes de la construcción que muestran a los artesanos cuidando cada detalle, en espacios que se han mantenido impertérritos al paso del tiempo, con una solemnidad profunda en cada uno de sus salones, un respeto por el estudio, la investigación, la literatura y el conocimiento en general. Además, en la muestra se podrán conocer objetos cuya historia y materialidad guardan parte del significado de la biblioteca, así como la maqueta oficial del edificio con el diseño original del arquitecto Gustavo García del Póstigo, que brindó a la colección bibliográfica más importante del país. Una casa a la que podían acceder todos y todas los chilenos. Además, se pueden leer la arquitectura neoclásica, vitrales y escaleras de mármol que nada tenían que envidiar a las edificaciones de más alta alcurnia de la ciudad. La exposición fue inaugurada en marzo de este año y estará abierta hasta septiembre de este 2025. Se puede visitar en la sala Premios Nobel, ubicada en el primer piso, sector Alameda, en los horarios habituales de atención, lunes a viernes de 9:15 a 17:45 y viernes de 9:15 a 16:45. Nos vamos a la pausa entonces. Y volvemos. Ajá. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Soy Boris Cuercha y quiero mandarles un gran saludo, un gran abrazo y desearles mucha suerte y fuerza para la nueva radio del UNIAC. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Pérez, técnico eléctrico acá de la universidad, y mi labor es mantener todo lo que es la parte de iluminación y la parte técnica. Y dentro de todo, trabajar acá en la UNIAC es un desafío dentro de toda la parte técnica, y lo rico y lo bueno de esta universidad es el ambiente, que vuelvo a rescatar siempre, que es un ambiente muy grato y uno se puede mantener siempre contento y feliz atendiendo todas las áreas. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. El Séptimo Arte tiene su espacio en Radio UNIAC. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, sorpréndete con las historias delante y detrás de cámara en Efecto Cineteca, el programa de la Cineteca Nacional de Chile. Conducen Marcelo Morales y Ángela Godoy. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Juan Pablo, ¿te ha pasado que cuando alguien te pregunta qué había antes, dónde está ubicada la Biblioteca Nacional, uno dice, estaban las monjas claras? A mí me ha pasado un montón de veces. Claro, y en la exposición El Palacio de los Libros, que la estábamos mencionando, hay algunas fotografías del convento y de las monjas. Pero hoy conoceremos más sobre este monasterio y cómo era la vida que se llevaba adentro. Seguimos con unas estupendas invitadas hoy día, porque vamos a conversar con la investigadora Alejandra Fuentes González, quien es doctora en Historia y magíster en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes y licenciada en Historia Convención de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su trabajo de investigación se ha centrado en la historia de los monasterios femeninos de Santiago, la esclavitud africana en Chile colonial y las representaciones visuales de la población afrodescendiente en América. Entre sus publicaciones más relevantes destacan el libro Cerámica perfumada de las monjas clarisas, de Ediciones Universidad Católica, el artículo Estudio de los monasterios femeninos de Santiago desde la perspectiva de la historia de las emociones, Chile, siglos XVII y XVIII, y su más reciente libro titulado Monasterio Antiguo de Santa Clara, un micromundo femenino de trabajo y contemplación, Santiago de Chile, siglos XVII y XVIII, también publicado por Ediciones Universidad Católica. Bienvenida, Alejandra, qué gusto tenerte ¡Bravo! aquí. Muchas gracias a ambos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Sí? Qué bueno. Mira, yo estoy súper contenta porque me encantó el libro. Ya te comentaba que de verdad me lo leí casi completo
muy, muy entusiasmada por lo que había, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue el subtítulo, que es Un micromundo femenino del trabajo y contemplación, Santiago de Chile, siglos XVII y XVIII. ¿Cuál fue la importancia del trabajo en la vida de las monjas claras? Mira, en esa época el trabajo era una forma de oración. Por eso el título, o el subtítulo, ¿no es cierto? El trabajo manual, el trabajo administrativo, el trabajo también doméstico, era justamente una forma de ellas de conectarse con Dios, que era su principal, ¿no es cierto?, objetivo. Oye, ¿y hay una relación entre la historia de este convento, lo que pasaba allá adentro, y el proceso histórico que vivía Chile, que tiene uno de sus hitos más importantes, digamos, el 18 de septiembre de 1810, el nacimiento de la República, y las monjas desde el monasterio estaban viendo pasar todo ese periodo tan significativo para nuestra historia? O sea, sí, es un monasterio que de hecho se funda en el contexto de la conquista. Claro. De América, ¿no es cierto?, por los españoles, y que su objetivo era justamente evangelizar a la población. Entonces es un convento que se funda primero en Osorno, alrededor de 1570, o sea, en una fecha muy temprana. Sí. Y que luego se traslada, ¿no es cierto?, después del desastre de Curalaba y la destrucción de las ciudades, ¿no es cierto?, en manos de los indígenas, se traslada a la comunidad hacia Santiago. Y a ellas les donan un terreno y se instalan justamente hacia 1604, 1605, en lo que hoy día es la biblioteca. Así que en el fondo, claro, y además es un monasterio que recorre su historia hasta que cierra el 2017, por lo tanto recorre más de 3 siglos de historia chilena. Y tú te sumergiste en los archivos que dan cuenta de esa extensa historia. Sí, justamente. Yo trabajé principalmente para el libro en el archivo conventual, o sea, de la propia orden, que era un archivo que, claro, desconocido, porque en el fondo nosotros también tuvimos acceso. Bueno, yo en particular tuve acceso ahí justamente cuando el monasterio ya se empieza a cerrar. Entonces era un archivo que muy pocos lo habían visto. Lo había visto el padre Gabriel Guarda, lo había visto el padre Luis Mebol, la misma Isabel Cruz, que es profesora, ¿no es cierto?, de guía de tesis, que es también la base del libro. Entonces era un archivo muy desconocido. Y que yo conozco, claro, ahí a partir más o menos del año 2013, que ese archivo se empieza a rescatar. Tengo muchas cosas que me gustaría comentar a partir de el día a día que uno puede conocer de la vida del monasterio a partir de tu libro. Me hace mucho sentido lo del micromundo también, porque al final si uno empieza como a hacer estas lecturas, está también muy presente el tema del archivo, el tema como doméstico, de cómo se llevaban las cuentas, las listas, las compras. Cuéntanos un poquito como del día a día, quiénes vivían adentro, cómo se organizaban también. O sea, era, claro, un verdadero micromundo social, diverso, porque finalmente en esta época, en la época colonial, los conventos femeninos no solo vivían religiosas, sino que también eran instituciones muy relevantes para las ciudades de la época. Entonces entraban, ¿no es cierto?, muchos familiares de esas religiosas, entraban viudas que necesitaban en la época protección, entraban también mujeres que necesitaban ahí una oportunidad de trabajo, y entraban a otras también mujeres, ¿no es cierto?, obligadas por su condición de esclavitud. Entonces era un mundo muy diverso. Y en el fondo de la vida, bueno, no lo digo yo, sino que lo han dicho ya también varias autoras hispanoamericanas como Asunción Labrín, que es la que más ha trabajado con los conventos hispanoamericanos, que la vida conventual era una síntesis entre la vida espiritual, que sin duda era lo principal, y la vida material. Y esa vida material era desde llevar las cuentas hasta tener un huerto y cultivar los alimentos, desde trasladar animales, desde hacer justamente un registro de esas cuentas, que gracias a eso tenemos también los archivos, y también obviamente este mundo laboral
que era una parte importante y una parte esencial también de su jornada, porque justamente era una actividad, sus diferentes actividades eran también un trabajo de oración. Bueno, y perdona, dale. pero es que sobre esta vida material que llevaban las monjas, complementándolo con la vida espiritual, tal vez lo que más nos llama la atención a nosotros es la cerámica perfumada, algo que se habla mucho. ¿Lograste profundizar en ese tema? Sí, bueno, yo partí trabajando estudiando el tema de la cerámica perfumada para la tesis doctoral. Yeah. Y después vino un fondart y eso nos permitió también después publicar el libro que salió antes de mi tesis doctoral, pero que yo lo había trabajado antes en el fondo. Y claro, es sin duda una de las labores de manos que más destacan, porque también de alguna forma es la que hoy día nosotros podemos visualizar. Claro. No solo obviamente no en la misma biblioteca, sino que en los museos. Entonces es de alguna manera el registro que nosotros todavía de ese mundo conventual, de esa síntesis entre trabajo y vida contemplativa, es lo que quizás lo único que podemos ver el día de hoy, esa cerámica perfumada tan bonita y con ese aroma que recuerdan ahí los archivos. Claro, una de las cuestiones más mencionadas también cuando uno comenta así de manera coloquial, pero también cuando uno revisa distintos documentos, es lo aromático que era el convento, ¿cierto? Cómo se expandían estos deliciosos aromas, no solo por la cerámica perfumada, sino que también por la repostería, ¿no? Sí, hay algunas fuentes de la época, algunos viajeros, algunos cronistas, que claro, que hablan y tratan de describir en el fondo cuando se estaban acercando al convento, ese aroma que era tan particular y que era muy misterioso finalmente en esa época. No se sabía si era, de la repostería, de la propia cerámica, claro, y probablemente una síntesis, porque en el fondo lo que ellas usan los mismos ingredientes que usan en la cocina para perfumar la cerámica. Entonces era ahí probablemente de anís, de azafrán, de vainilla, de clavo de olor, de agua de rosa. Sí. Bueno, pero estaba, como tú mencionabas, por lo menos en la conversación, muy claramente lo de la cerámica perfumada, estaba también por otro lado la repostería, pero también esto se utilizaba con fines medicinales. Entonces, ¿podríamos un poco hablar de esas tres como vertientes en el trabajo? Sí, hay todo un mundo, como es un convento de clausura, donde las mujeres, las que son monjas no pueden salir, y incluso también toda la otra población que les comentaba también tenía sus regulaciones, o sea, también tenían que pedir permiso para salir. Entonces, obviamente, una de las aspectos ahí más esenciales que ellas tenían que cubrir era no enfermarse. Entonces, la parte médica es una de las partes, yo diría, más importantes, es la que también a mí me llama todavía bastante la atención, porque tenían finalmente que solucionar, ellos no podían tener una población enferma. No podían tener religiosas justamente enfermas porque o perdían las jornadas de oración o perdían las jornadas de trabajo. Entonces, ellas arman todo un sistema ahí para poder atacar o enfrentar esas enfermedades, las visitan médicos regularmente, pero también hay toda una especialización de parte de ellas mismas, como las llamadas monjas enfermeras, que se dedicaban justamente al trabajo con los enfermos. Y lo que también era una característica es que las monjas se tenían que hacer cargo no solo de las enfermedades de las propias religiosas, sino que también, por ejemplo, de las mujeres del servicio doméstico. O sea, todo el convento tenía que ser un convento sano. Claro. Entonces, claro, ahí ellas usaban, en la época es una medicina premoderna en el fondo, como muy... ¿De hierbas? ¿Cierto? De hierbas, como muy también desde lo cotidiano. Entonces, muchas también de esos ingredientes que ellas ocupan para la cerámica, que ellas ocupaban para la cerámica o para la repostería, eran tradicionalmente valorados por sus propiedades medicinales, como las especias, por ejemplo. Claro. El paño, hablemos del paño de la cuadra, donde está claro, ubicado. Porque es exactamente donde ahora está la Biblioteca Nacional, ¿cierto? Sí. Quiero decir que
cuando se cumplieron 200 años de la Biblioteca Nacional, el año 2013, se ideó un plan maestro que finalmente no se concretó, pero en ese proceso se hizo una prospección arqueológica de lo que hoy es el Jardín de Maquiver. Y lo que se descubrió ahí, bueno, en distintas etapas de distintas épocas también, pero de la época del convento, fueron muchos huesos de animales, porque ese espacio correspondía a un patio de servicio. Entonces, como decía Alejandra, una de las actividades mundanas, digamos, más relevantes era la cocina y el traslado de animales, y también mataban animales, y ahí tenían un depósito. Entonces se encontraron huesos de cabra, huesos de caballo, de oveja. Lamentablemente no se encontró cerámica perfumada. Sí, lamentable. Sí. Yo tenía la esperanza, yo supe de ese proyecto y tenía la esperanza, pero no. Bueno, por lo menos están en los museos. Sí. Oye, Ale, y hablamos de tu investigación en los archivos propios de la congregación, pero también investigaste algo en Sala Medina, propia de nuestra biblioteca, ¿no? Sí, la Sala Medina tiene unos documentos que Medina transcribió en su momento del AGI, del Archivo General de Indias, que es donde está la documentación respecto al mundo colonial americano. Y hay ahí harta documentación, especialmente en un periodo más o menos de entre 1650 a 1700 más o menos, que es un periodo donde ellas tienen ahí varios conflictos con los franciscanos. Y hay ahí todo un pleito que produjo mucho material también escrito, y eso fue lo que especialmente eso es lo que él transcribió, y eso es importante para el libro y para la historia de estas monjas, porque hay todo un conflicto ahí justamente con la orden, y se hacen dos bandos en el convento, y el problema llega a tanta complejidad que después se funda otro convento. Un poco con la comunidad no se logra poner de acuerdo, y se funda un segundo convento que hoy día está y sigue activo en la comuna de La Florida. Entonces ese justamente es el material que está en Sala Medina. Bueno, y la vinculación con la Biblioteca Nacional no termina ahí, porque el libro se va a lanzar en la Biblioteca Nacional. Exactamente. Sí, hablemos al tiro de eso, pues entonces. Cuéntenos de eso. La invitación es para el 6 de agosto a las 12 del día en la Sala Ercilla. Así que ahí vamos a tener... ¿vas a hablar tú? ¿Alguien más? ¿Cómo se va a organizar eso? Sí, mira, lo va a presentar... bueno, yo hablo generalmente al final, y lo va a presentar Isabel Cruz, que es, bueno, historiadora del arte, y ella fue mi profesora guía de la tesis doctoral, que es el sustento del libro. Y lo va a también presentar Alexandrine Delatey, que es una colega mía y una muy querida amiga también, que bueno, yo ambas las conocí en la Universidad de los Andes haciendo el doctorado, y quise hacer esta vez un lanzamiento también bien emotivo y significativo. De verdad que yo cuando pensé allí con la editorial en el lanzamiento dije, esto no puede no ser en la Biblioteca Nacional. ¿Qué tiene de componente así que para ti es importante que se nombre? ¿Qué cosa? El lanzamiento y que sea ahí. Que sea ahí, porque claro, me parece que un poco lo que comentábamos también antes, queda poco registro hoy día en la biblioteca de lo que fue antes ese espacio. Lo comentábamos, ¿no es cierto? En algún momento había una placa conmemorativa hacia el lado del archivo, que hoy día no está, en algún momento la retiraron. Y lo otro que hay, ¿no es cierto? Es, bueno, el convento se demolió completo, entonces se hizo había una iglesia ahí también. Había una iglesia, y lo otro que queda es la imagen, una imagen que después de que se cerró el convento, las religiosas decidieron, bueno, la colección de ellas, que era cerámica, archivo, esculturas, pintura, se dispersó, la verdad, quedó en varios lugares, y una de las obras, que es una que se llama El Pastorcito, quedó justamente como donación en la biblioteca. Entonces, junto con, a mí me parece importante también hacer el lanzamiento ahí, porque es también de alguna manera no sé, algo simbólico, una deuda pendiente de que el monasterio también quizás tome su lugar. Sí, esté presente. O esté presente en
yo encuentro varias cosas interesantes también, entre ellas que por supuesto la autora seas tú, que eres una investigadora joven, que esté en la... Gracias por lo de joven. Que también está Isabel Cruz, que por supuesto tiene una trayectoria también súper larga, muy amplia, desde el estudio de la época colonial. Me parece también que es súper interesante como en tu libro también mencionas un montón de investigadoras mujeres también que por supuesto también resignifican un espacio como el monasterio, que claro, yo cuando pensaba un poco como en cuando nos preguntan habitualmente a nosotros, uno dice, claro, sí, las monjas que hacían lositas, como que uno tal vez toma el peso de lo significativo que fue la presencia de ese monasterio en ese espacio para la época en que estuvo. Por eso para nosotros también era importante, por ejemplo, hablar de las mismas diferencias sociales que habían entre ellas, lo de de velo negro, las de velo blanco, lo que tú comentabas que habían esclavos, habían niñas, había la verdad es que una población súper diversa para lo que uno tiene como la idea preconcebida de lo que es un monasterio. Un micromundo. Exactamente. Quería detallarlo. Oye, Alejandra, y cuéntanos un poco de la editorial con la que has trabajado el libro. Nosotros siempre recordamos que aquí estamos en la radio UNIAC, nos ha acogido una universidad, una casa de estudio, entonces tenemos un respeto enorme por el trabajo que hacen las universidades en el mundo de la cultura y en el mundo editorial particularmente. ¿Cómo ha sido esta relación con Editorial Universidad Católica? Bueno, mi vínculo con la editorial parte con el libro de la cerámica, que fue ahí un trabajo colectivo justamente con Isabel y con Alexandrín, junto también con Jimena Gallardo. Y luego, bueno, yo postulé hace un par de años a un concurso que abrió la universidad para profesores que no éramos justamente de ahí. Y yo postulé porque claramente se alinea con también los objetivos de la editorial. Sabía que ellos también hacen un trabajo increíble de edición, de diseño. Está muy lindo. Y realmente quedó, pero espectacular. A mí me encantó el diseño, me encantó la portada. También muy agradable, por supuesto, trabajar ahí con Francisca, con la propia Pati Corona, con Javiera también de comunicaciones. O sea, también hay un espacio ahí bien femenino que también eso me agrada, que lo hayan también ahí, no sé, que hayan trabajado en el libro también un grupo ahí de mujeres. Bueno, el libro ya está a la venta, nosotros ya tenemos ahí una copia, pero si alguien no la tiene, ¿qué puede hacer? No me digas que nos trajeron un regalito. Ediciones UC nos trajo un regalito para que... No para nosotros, sino que para sortearlo entre nuestros auditores. Cuéntanos de esos. Primero José. hay que decir que ya nos regalaron uno a nosotros, sí, Juan Pablo. Es verdad. Sí, han sido muy generosas en Ediciones UC. Vamos a tener lo mismo que hemos tenido las semanas anteriores, una pregunta que va a ser de algún dato que haya salido durante esta conversación. O sea, la gente va a tener que ir al Instagram de Biblioteca Nacional desde mañana, martes, y de ahí ir al programa que queda alojado en el YouTube de Radio UNIAC y ahí descubrir cuál es la respuesta correcta para ganarse esta maravilla que es la historia del monasterio de Santa Clara, que está ubicado donde luego se construyó el edificio de nuestra Biblioteca Nacional, que está cumpliendo 100 años. Exactamente. Te cuento quiénes ya hicieron eso la semana pasada. A ver. Natalia Cabello, Valentina Vergara y Cristian Palacios. 3 ganadores. Sí, es que Barros Arana estuvo muy generoso. Así que al igual que Natalia, Valentina y Cristian, ustedes desde mañana también van a poder concursar a través de Instagram y ahí van a poder ganarse entonces este libro. ¿Nos tenemos que despedir de Alejandra? Ay, sí, bueno, ya. Bueno. Pucha, no, yo solo quería como cerrar con un par de cosas que me parecían importantes porque como estábamos hablando del paño del espacio de la Biblioteca Nacional, estaba el cerro al lado, bueno, estaba también todo el tema de la canalización de los ríos cercanos. Quería que nos contaras un poquito más sobre cómo se vinculaban ellas, las monjas del convento, como con el resto de la ciudad. Si tú sabías cuáles son los vínculos, ¿cómo era esto? O sea, primero, claro, ahí el paño, ellas les donan un terreno y después ellas se empiezan a agrandar. No estaba la plaza en ese momento, entonces ellas piden agrandarse y quedan ahí en varias manzanas. Y ellas se conectan en todo sentido con el mundo exterior, o sea, con las niñas educandas que ya finalmente actúan como maestras, con la población esclavizada que necesitaba trabajo. O sea, es un monasterio de clausura, pero es un monasterio con muchas redes sociales, económicas y también culturales.
José, quedamos súper entusiasmados con el libro, a ti te encantó, a mí también, así que podríamos seguir conversando con la Ale, pero nos pilla el tiempo, así que Ale, muchísimas gracias por venir a La Proclama, nos vemos en el lanzamiento del libro. Sí, muchas gracias a ustedes. Derribando prejuicios de los monasterios, que eso me interesó mucho. Muchas gracias, Ale, te pasaste, muchas gracias por venir. Gracias. Vamos entonces a nuestro archivo sonoro. Vamos con esa cortina. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El primer encuentro de poesía chilena en la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, se celebró los días 25, 27 y 29 de septiembre de 1989. Participaron poetas como Edmundo Herrera, Naín Nómez, Armando Uribe, por mencionar solo algunos. También participó Estela Díaz Barín, destacada poeta chilena que reivindicó el oficio de la poesía, desmitificándolo, denunciando las carencias de esta labor. Yo creo que deberíamos preocuparnos un poco de que el poeta deje de ser esa especie de ser mítico, alado y peregrino. El poeta es un ser humano con familia, con necesidades biológicas y necesidades de todo tipo, al que nadie le da boleto en este país. Por lo menos me gustaría que el hombre creador tuviera una base y una mínima seguridad de vida para que pudiera seguir creando. En el siguiente fragmento de los registros del encuentro escucharemos la reconocible y especial voz de Estela recitando dos poemas de su autoría, La Palabra y Coronación. La palabra. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto, a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, hojeados hasta el deshilache, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Coronación. El escarabajo, en el día de su cumpleaños, ha recibido una corona sangrienta, bien mirado, una dádiva minúscula por su comercio con la miel de Ulmo. De todos modos, dijeron los otros escarabajos, peor es nada, y como la oropéndola no es lo que podría llamarse un pájaro limpio, no la invitaremos a la coronación. Astuto desconocimiento como excusa. Las aves en general dejaron pasar la ponencia y dijeron, atengámonos a cosas más importantes. Suena como increíble, pero así fue creado el monopolio de la estética para la risa y para la historia. Qué emocionante, qué mágico sentirse conectado con Estela Díaz Barín. ¿Qué te pareció el programa de hoy? Me encantó, estoy muy contenta. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, entonces despedimos el programa de hoy. Nos vemos en una semana más aquí en La Proclama. No se olviden de concursar también para ganarse el libro y que tengan un súper buen inicio de semana. Nos vemos. Chao. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.